Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque tenemos un tema que sinceramente ha estado en boca de todos, especialmente de los fans del universo de las telenovelas turcas. Vamos a sumergirnos en un tema que sin duda va a generar mucho debate y, espero, mucha conversación. Hoy vamos a hablar de un título que ha causado revuelo, Kerem Bürsin lo revela, quienes querían la ruptura de Hande y él. Así es, vamos a desgranar esta noticia que ha puesto a miles de personas a especular y a buscar respuestas. Sabemos lo mucho que la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel cautivó a sus seguidores, y las razones detrás de su separación siguen siendo un misterio para muchos. Pero parece que Kerem ha decidido arrojar un poco de luz sobre esto, y es precisamente eso lo que vamos a explorar en profundidad hoy. Así que si eres fan de ellos, si te interesan los dramas detrás de las cámaras, o simplemente disfrutas de una buena historia con un toque de misterio, quédate conmigo. Y antes de que nos lancemos de cabeza a este contenido fascinante, te recuerdo lo importante que es para nosotros que formes parte de esta comunidad. Si aún no lo has hecho, te invito de todo corazón a que te suscribas a nuestro canal. Es totalmente gratuito y con un simple clic estarás al día de todas nuestras novedades y no te perderás ni un solo vídeo. Además, así nos ayudas a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora sí, prepárense, porque esto se pone interesante. Como les mencionaba, el título de hoy es bastante potente, Kerem Bürsin lo revela, quienes querían la ruptura de Hande y él. Esta afirmación sugiere que Kerem, uno de los protagonistas de esta historia, ha tomado la iniciativa de compartir información crucial sobre las circunstancias que rodearon su separación de Hande Erçel. Para muchos, esta pareja se convirtió en un referente de amor y éxito, y su ruptura fue un golpe inesperado. Las especulaciones sobre las causas de la separación fueron innumerables, desde diferencias irreconciliables hasta presiones externas, pasando por malentendidos. Y es justo en esa parte de presiones externas donde parece que Kerem Bürsin ha decidido pronunciarse. La pregunta clave que todos nos hacemos es, ¿quiénes son esas personas o entidades que deseaban ver el fin de esta relación? ¿Fueron quizás presiones de la industria, intereses económicos, o incluso celos profesionales? Para empezar a desmenuzar esto, es importante recordar la magnitud de su relación. Kerem Bürsin y Hande Erçel se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkapm, donde sus personajes, Serkan y Eda, se enamoraron perdidamente. La química entre ellos traspasó la pantalla, y rápidamente se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del entretenimiento turco. Sus fans, que se autodenominaron Serkan, o Hande Kerem fans, crearon una legión de seguidores apasionados que apoyaban su relación tanto dentro como fuera de la pantalla. Cada aparición pública, cada publicación en redes sociales, cada comentario era analizado al detalle. Esta intensidad, si bien es una muestra de amor y apoyo, también puede generar una presión considerable. Ahora, cuando hablamos de presiones externas en el contexto de celebridades de tan alto perfil, esto puede abarcar muchas cosas. Podríamos estar hablando de los propios managers o agentes que tienen intereses económicos en sus carreras individuales, y que quizás veían la relación como una distracción o un obstáculo para proyectos futuros. Tal vez hubo ofertas de trabajo para uno de ellos en el extranjero, y la relación presentaba una complicación logística. También es posible que hubiera rivalidades dentro de la industria, ya sea con otros actores, directores o productores, que vieran su unión como una amenaza o una oportunidad para generar discordia. Y por supuesto nunca podemos descartar la influencia de los medios de comunicación y las redes sociales, que a menudo crean sus propias narrativas y alimentan el drama, a veces de forma perjudicial. Según lo que se ha filtrado y lo que parece sugerir el título, Kerem Bürsin ha sido quien ha decidido hablar, al menos en parte. Esto es significativo, ya que a menudo, en estas situaciones, las celebridades prefieren mantener un perfil bajo y evitar dar declaraciones que puedan reavivar la polémica. El hecho de que él rompa ese silencio sugiere que siente la necesidad de aclarar ciertas cosas, quizás para limpiar su imagen, para proteger a Hande de especulaciones infundadas, o simplemente para poner fin a un capítulo de una manera más honesta. La pregunta crucial es, ¿qué ha dicho Kerem exactamente? Desafortunadamente el título por sí solo no nos da esa información. Lo que necesitamos es indagar en las declaraciones o entrevistas específicas donde Kerem haya abordado este tema. Es posible que en alguna entrevista reciente, en una charla informal, o incluso a través de sus redes sociales,
él le haya insinuado o directamente mencionado a personas o grupos que ejercieron presión para que la relación terminara. A menudo estas revelaciones vienen envueltas en lenguaje diplomático, con frases como circunstancias externas o diferentes caminos que tomar, pero la intención subyacente puede ser muy clara para quienes saben leer entre líneas. Imaginemos un escenario. Podría ser que Kerem haya sido entrevistado para un documental sobre su carrera, o para una revista que cubre la vida de las celebridades turcas. En esa entrevista el periodista, sabiendo el interés del público en su relación con Hande, le habría preguntado directamente sobre las razones de la ruptura. En ese momento Kerem, quizás sintiendo que ya ha pasado suficiente tiempo o que la situación lo amerita, podría haber respondido algo como: hubo presiones, sí. Presiones de gente que sentía que nuestra relación no era beneficiosa para nuestros proyectos individuales. Personas con intereses en que siguiéramos caminos separados. No fue una decisión fácil, pero a veces en este negocio, las cosas son más complejas de lo que parecen desde afuera. Otra posibilidad es que la revelación de Kerem no sea tan directa, sino más bien una respuesta a preguntas sobre la dificultad de mantener una relación bajo el escrutinio público. Él podría haber explicado que si bien su amor era genuino, la constante atención y las expectativas de los fans, junto con las agendas apretadas y las demandas de la industria, crearon un ambiente poco propicio para el crecimiento de su relación. Y en este contexto podría haber mencionado indirectamente a aquellos que se beneficiaban o promovían la ruptura, sin nombrarlos explícitamente. Pensemos también en la posibilidad de que estas personas no sean necesariamente antagonistas directos, sino más bien personas dentro de su círculo profesional, como managers o publicistas, que actuaron basándose en lo que consideraban lo mejor para sus carreras. En el mundo del espectáculo, a veces las relaciones románticas de las estrellas pueden ser vistas como un riesgo para la imagen pública o para ciertos contratos. Un manager podría argumentar que estar soltero es más atractivo para ciertos roles o campañas publicitarias, o que una ruptura puede generar un pico de interés mediático que, si se maneja bien, puede ser beneficioso. Si este fuera el caso, Kerem podría estar refiriéndose a esas decisiones empresariales que indirectamente empujaron hacia la separación. La otra cara de la moneda es la posibilidad de que las presiones vinieran de un lugar más personal, aunque también influenciado por la fama. Podríamos estar hablando de amigos o familiares de Kerem o Hande que por diversas razones, no aprobaban la relación o veían más problemas que beneficios. Sin embargo, dado el contexto del título, que parece apuntar a una revelación de Kerem, es más probable que se refiera a influencias dentro del ámbito profesional o público. Es importante recordar que este tipo de información, una vez que sale a la luz, puede tener diversas interpretaciones. Algunos fans podrían sentirse decepcionados al saber que su relación fue tan influenciada por factores externos. Otros podrían sentirse vindicados en sus sospechas de que algo más complejo estaba sucediendo. Y por supuesto, habrá quienes busquen activamente a los culpables y generen nuevas especulaciones. La clave para entender la revelación de Kerem reside en la fuente original. ¿Dónde hizo estas declaraciones? ¿Fue una entrevista formal, un post en redes sociales, o un rumor que él ha decidido confirmar? Sin la fuente específica, estamos navegando un poco a ciegas, basándonos en la interpretación del titular. Sin embargo, el hecho de que Kerem Bürsin sea el que lo revela, le da una credibilidad importante. Él, como parte de la relación, tiene una perspectiva única sobre lo que ocurrió. Ahora, si pensamos en las implicaciones de esta revelación, podrían ser varias. En primer lugar, podría dar a los fans un cierre o al menos, una explicación más completa de por qué la relación terminó. Para Kerem, podría ser una forma de liberarse de la carga de las especulaciones y de presentar su versión de los hechos. Para Hande, aunque no haya hablado directamente, esta revelación podría ser vista como un acto de transparencia por parte de Kerem, y quizás ella también se beneficie de ello. Podríamos especular sobre algunos de los posibles actores que Kerem podría haber insinuado. Pensemos en el entorno de ambos actores, sus equipos de representación, quizás hasta directivos de productoras con las que trabajan. En la industria del entretenimiento, donde las imágenes y las marcas personales son tan importantes, las relaciones de las estrellas a menudo se ven como un activo que debe ser gestionado cuidadosamente. Si la relación de Kerem y Hande empezaba a eclipsar sus carreras individuales, o si representaba un riesgo para futuras oportunidades, es plausible que alguien dentro de sus círculos cercanos hubiera sugerido o incluso empujado hacia una ruptura.
Es crucial mantener un tono equilibrado al abordar este tema. No se trata de buscar culpables ni de generar un circo mediático. Se trata de comprender las complejidades de las relaciones en el ojo público y cómo los factores externos pueden influir en ellas. La carrera de un actor, especialmente uno tan exitoso como Kerem Bürsin, implica una serie de decisiones estratégicas que van más allá de lo personal. Para aquellos que siguen de cerca la vida de Kerem y Hande, esta información podría ser un punto de inflexión en su comprensión de su historia. Tal vez se den cuenta de que las cosas no son siempre lo que parecen en las redes sociales, y que detrás de cada pareja famosa hay un equipo de personas manejando sus carreras y, a menudo, tomando decisiones que afectan su vida personal. La forma en que Kerem Bürsin elija presentar esta información será clave. Si es detallado y específico, generará mucho más impacto. Si es vago y general, la especulación continuará. Sin embargo, el simple hecho de que haya decidido revelarlo ya es una noticia en sí misma. Sugiere que hay algo que él siente la necesidad de compartir con el público que tanto lo ha apoyado. En resumen, el título Kerem Bürsin lo revela. Quienes querían la ruptura de Hande y él, nos abre la puerta a una conversación fascinante sobre las presiones que enfrentan las celebridades en sus relaciones. Nos invita a reflexionar sobre el papel de la industria, los equipos de representación y las expectativas del público en la vida privada de las estrellas. La pregunta clave es, ¿quiénes son esas personas o entidades? Y la respuesta, esperamos, vendrá de la mano de las declaraciones de Kerem Bürsin. Así que, para resumir lo que hemos estado explorando hoy, hemos profundizado en el intrigante título Kerem Bürsin lo revela, quienes querían la ruptura de Hande y él. Hemos analizado la importancia de esta declaración, considerando la enorme popularidad de la pareja Kerem y Hande y las innumerables especulaciones que rodearon su separación. Hemos debatido sobre las posibles presiones externas que podrían haber influido en su decisión, abarcando desde intereses profesionales y de la industria hasta, potencialmente, opiniones de su círculo cercano. La clave de todo esto reside en lo que Kerem Bürsin ha decidido revelar, y la naturaleza específica de sus declaraciones es lo que realmente arrojará luz sobre este misterio. Hemos destacado que el hecho de que él rompa el silencio es significativo y sugiere una necesidad de aclarar las circunstancias. Hemos planteado varias hipótesis sobre quiénes podrían ser esas personas o grupos, desde managers y publicistas hasta figuras dentro de la industria del entretenimiento que podrían haber visto la relación como un obstáculo para las carreras individuales. También hemos enfatizado la importancia de un enfoque equilibrado y objetivo al abordar este tema, sin caer en juicios o especulaciones infundadas, sino buscando comprender las complejidades de las relaciones públicas. La revelación de Kerem, sin importar cuán detallada sea, sin duda impactará la forma en que los fans perciben la historia de esta querida pareja. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis tan interesante. Espero que este vídeo les haya aportado una nueva perspectiva sobre este tema que ha dado tanto que hablar. Me encantaría saber qué opinan ustedes al respecto. ¿Tienen alguna teoría sobre quiénes podrían haber querido la ruptura de Kerem y Hande? ¿Creen que estas presiones externas son comunes en la industria del entretenimiento? Déjenme todos sus pensamientos y opiniones en la sección de comentarios. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos a quienes también les interese este tema, así nuestra comunidad sigue creciendo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras publicaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.